¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este tercer capítulo que es protocolos de comunicación. Vamos a tocar los temas muy ligeramente, no vamos a abundar mucho en detalles, solamente es para poder entender un poco más cuando entremos en la plataforma, los modos de comunicación con los controladores. Eh, ¿Qué es un protocolo de comunicación? Este es el conjunto de reglas y o normas que nos permiten comunicar dos nodos o más. El modelo OSI, que es el Open System Interconnection, no organiza conceptualmente a las familias de protocolos de red en capas de red específicas. Aquí en una imagen podemos observar que está un paralelo, tenemos el HTTP, IPX, POP3, SCP, TCP/IP, serial. Creo que algunos de estos nombres pues ya no son tan desconocidos para nosotros. Pasemos a la primera capa, que sería la capa física. En este caso tenemos lo que es USB, Ethernet, DSL. Podemos observar los diferentes tipos de USB que son hardware, son conexiones físicas que comunican nuestro hardware. Tenemos el RJ45 que es el estándar para el Ethernet y el RJ11 para el DSL. Entonces, estos son los que nos permiten la comunicación entre varios dispositivos físicamente. La capa 2, enlace de datos. Actúan como intermediaria entre la capa anterior, que fue la física, y la capa de red. Como ejemplos tenemos el protocolo punto a punto, el protocolo de árbol esparcido y el protocolo para LAN virtual. En el primero, que vemos que es punto a punto, podemos observar que la información se maneja en un solo sentido del flujo. No hay movimientos paralelos de la información, tienen que pasar entre cada uno de los componentes o nodos que tenemos en el sistema. Después tenemos el que es de árbol, donde ya tenemos un punto raíz y a partir de ahí tenemos una expansión de la información sobre esa raíz. Y en el de VLAN ya tenemos un servidor BTP, VTP, y tenemos unas interconexiones con otros nodos que nos permiten tener una virtual LAN específica para cada equipo y tener nuestro ID único y ser parte de un sistema más grande. Capa 3, red. Aquí tenemos lo que es protocolo de Internet versión 4, versión 6 y red interna. La versión 4 y la versión 6 tienen la diferencia de los bits que pueden manejar en su IP address, mientras que en la versión 4 solamente tenemos 32, que nos permite el ya muy conocido dominio, que sería 192.168.1.0.5 con terminación 18. Cada uno de esos componentes nos permite hasta 255. Al llenar nuestras direcciones tenemos que ir haciendo un enmascarado para poder volver a agregar ese tipo de IP y no tener conflictos de choque. En el caso de la versión 6 tenemos 128 bits. Eso nos genera un alfanumérico hexadecimal bastante mayor y podemos tener un ID único en un dominio más grande. En la red interna es algo similar, solamente que para poder llegar a internet pues ya tenemos que pasar por otro encapsulado. Capa 4, transporte. En este caso tenemos el TCP y el UDP, que son muy similares. La única diferencia es que en el TCP nos aseguramos de que el cliente y el servidor siempre estén en comunicación directa y que la información sí se comparta y sí llegue al otro punto. La diferencia es que el UDP es más rápido, pero no estamos asegurando que la información está siendo leída por el cliente o por el servidor. Normalmente el UDP se utiliza en automatización por su velocidad de respuesta. Capa 5, sesión. Tenemos lo que es SDP, protocolo directo de sockets, y SMB, que es bloque de mensajes del servidor. Como podemos ver en el protocolo directo, tenemos un socket de interfase que nos conecta ya sea a una app, a un FTP, que es un servidor interno, y un www, que es el World Wide Web, si no mal recuerdo. Y de ahí tenemos una interfaz de usuario, sistema operativo, que es el que nos da la conexión, donde tenemos el TCP/IP, el IPX, el NetBIOS y los drivers del hardware para poder visualizarlo. En el caso de los bloques de mensajes es más común cuando tenemos computadoras en red y podemos intercomunicar los archivos entre ellas y copiarlos. La capa 6, la presentación. Ok, aquí tenemos lo que es TLS, seguridad de la capa de transporte, SSL, capa de conexión segura,
y el XDR, External Data Representation. Los más comunes son SSL y TLS. Aquí podemos ver que entre la versión 1.2 y 1.3 del TLS hay una mejora en cuestión de los pasos y reducimos el tiempo de intercambio de información. El SSL también es una encriptación para la información que combinamos con la siguiente capa, la aplicación. El DHCP, protocolo de configuración dinámica de host, el DNS, Domain Name System, HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, y el HTTPS, protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Podemos ver que el HTTP pues, nos da conexión entre cliente y servidor por medio de internet. El DHCP nos rutea, que es algo que utilizamos todos los días, y nos da un ID propio para nuestro equipo internamente y presenta otra IP públicamente. En el HTTP podemos encontrar que es la combinación del que no lleva SSL, que es el sencillo, que corres mayor riesgo de que sea robada tu información, y tenemos el HTTP que maneja SSL, que es la encriptación que mencionaba en la diapositiva anterior. Esto nos da un poco más de seguridad a la hora de estar cambiando la información entre servidor y usuario o cliente. Ok, puerto serie. Su uso está enfocado en dispositivos de comunicación de automatización industrial. Al principio fue creado para comunicar información entre equipos, pero esto ha sido cambiando, se ha ido cambiando con el tiempo por el USB y por otros tipos de comunicación, y se ha utilizado ya más para la automatización. El puerto estándar RS232 de 9600 el puerto estándar RC232 de 9600 bps llega a 15 metros de cable blindado. Esta comunicación es una distancia larga en cuestiones de algunos equipos industriales que tengan comunicación entre sí o que lleven a un nodo. Aquí podemos ver que es un DB9 el conector físico que maneja. La comunicación solamente tenemos un RX y un TX, que es receptor y transmisor entre sí. Y aquí podemos ver la velocidad que manejan entre 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200. Lo más común son 9600, 19200 y 115200 baudios o bits por segundo. RS485. Su principal función es transportar una señal a través de dos cables. Uno de los cables transmite la señal original y el otro transporta su copia inversa. Todo esto permite enviar datos a largas distancias y a velocidades relativamente altas, que pueden alcanzar 100 kilobits por segundo a más de 1200 metros. Este protocolo o hardware llegó para mejorar lo que es el RC232, dando mejores velocidades a más distancia. Aquí podemos observar que comúnmente se maneja el DB9 con RC232, RC422 y RS485, y podemos ver sus diferentes maneras de conectarse. En el lado derecho podemos observar cómo hay conexión entre diferentes controladores comunicados por este tipo de protocolo. Esto ya comúnmente es aplicado en la automatización, que próximamente estaremos viendo en videos cómo se utilizan, dónde se utilizan y cómo configurarlos. Por el momento es todo. Les agradezco su atención y en el siguiente video veremos tipos de variables para ir abundando y entrando en el tema ya de la programación aplicada. Muchas gracias.